preguntas. Ya está puesto. Bueno, un saludo para todos. Es siempre muy satisfactorio participar en un escenario académico tan importante como se han constituido estas jornadas de la Universidad Externado de Colombia. Un reconocimiento al profesor Ramiro Bejarano por promover estos espacios de diálogo, de discusión y de reflexión sobre temas tan importantes como la elección de jueces, que seguramente es un debate que vamos a tener que dar prontamente en Colombia, y también sobre la acción de tutela, que es una institución ya muy consolidada, pero que también genera reflexiones y debates. Bien, les propongo pues que iniciemos recordando, sí, a ver si esto funciona. Allá, ahora sí. Bueno, les propongo que iniciemos recordando que la tutela pues es una institución que se introdujo en Colombia con la Carta Política del 91, de alguna manera inspirada en el derecho mexicano, y que precisamente se decidió introducir por las problemáticas que tenía el funcionamiento del aparato de justicia. Se pensó en un mecanismo accesible de respuesta inmediata que solucionara esas problemáticas de la justicia y ese desacople que se percibió entre la carta política y el proceso judicial. Diríamos, espere que esto no está, no está, va a tocar que la manejen desde allá, por favor. Entonces, si yo le voy diciendo, perfecto. Entonces, la tutela ha tenido grandes beneficios, eso no se puede desconocer. De hecho, cuando se hacen encuestas a la ciudadanía sobre el funcionamiento del aparato de justicia y se le pregunta específicamente sobre la tutela, es muy bien evaluado. ¿Y por qué? Por esto, por su facilidad, por su prontitud, porque permitió realizar los derechos sustanciales, porque armonizó la carta política con los procesos judiciales, porque de alguna manera hizo posible al ciudadano materializar sus derechos sustanciales y buscar la protección de sus derechos fundamentales. No obstante, hay que reconocer, por favor, la siguiente, que también tuvo o tiene enormes desafíos. La siguiente, por favor. Póngala completa, más bien de ahora antes póngala completa para evitar, listo. Entonces, también la tutela tiene grandes desafíos. ¿Y por qué tiene grandes desafíos? Aquí voy a tratar de ilustrar con un ejemplo práctico. Hace algunos años, después de tener a mi cargo un proceso de cierta importancia donde había una matriz en otro país, y después de muchos años de litigio, fui citado a una reunión muy urgente. En la reunión estaban los señores del área jurídica, de cumplimiento, los de revisoría fiscal, y querían que yo les explicara por qué un proceso civil en Colombia tenía más de 20 sentencias. ¿Y por qué tenía más de 20 sentencias? Porque había sentencia de primera, de segunda, de casación, de revisión, pero paralelamente había varias sentencias de tutela de primera instancia, de segunda. En algunas, la primera instancia era ante la sala laboral de la Corte, 7 magistrados. La segunda ante la sala penal, las decisiones de la civil las revisa la penal en salas de 3 magistrados, y después de la sala constitucional en sala de 3 o de la Corte Constitucional, y después revisión en sala de 9. Las personas que me citaron a la reunión decían: no comprendemos esto, ¿por qué después que hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, sala civil, hay una revisión de alguien que no es especializado, que es la sala laboral? ¿Cuál contenido laboral tiene esto? Entonces yo les explicaba el funcionamiento de la tutela en Colombia y decían: pero después revisan los de la penal. ¿Se cometió algún delito?, me preguntaban, y yo: no, no se cometió ningún delito, pero es lo propio de la regulación colombiana. Y después va ante una corte constitucional, y entonces yo continuaba explicando y las preguntas no cesaban. Me decían: pero los procesos, las discusiones no terminan nunca en su país, me dijeron. Yo: no, pues sí terminan algún día. Finalmente hay una sentencia de última instancia. Y entonces me decían: pero ¿cómo las empresas, el sector privado, los ciudadanos logran tolerar esta problemática? Por eso yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos y que les propongo para estos minutos de reflexión es:
¿por qué el sistema procesal colombiano necesita de manera permanente, porque a partir del año 91 lo es, primero de un juez ordinario y después necesitamos de otro juez que realice la revisión y verificación eventual desde el punto de vista constitucional de las decisiones? Creo yo que esta es una patología a la cual nos hemos acostumbrado desafortunadamente en nuestro país. Cuando uno mira el derecho comparado, realmente tenemos una situación muy particular que extiende indebidamente los procesos y que obliga a hacer una doble revisión. Primero, una revisión desde una óptica legal y segundo, una revisión desde una óptica constitucional. La pregunta ¿es necesario hacer eso? ¿O tenemos un problema de diseño procesal en Colombia? La siguiente, por favor. Hay que reconocer que los jueces en su función de administrar justicia, pues deben revisar diferentes ordenamientos. Completa, por favor. En primer lugar, el ordenamiento constitucional. Eduardo J. Couture, estamos cumpliendo 70 años de su fallecimiento, decía, ¿ah? Bueno, decía que el derecho procesal es derecho constitucional en movimiento. El objeto del procedimiento es aplicar el derecho sustancial, pero para lograr eso tenemos que aplicar las normas de derecho probatorio que ustedes ven aquí, porque es las que nos permiten demostrar los supuestos de hecho de las normas del derecho sustancial, y para todo eso, para ese puzzle, ese rompecabezas, que todas las partes encajen perfectamente, pues hay que tramitar el derecho procesal. Couture decía, hay que tutelar el proceso para que él pueda a su vez tutelar el derecho. Cuidado con el derecho procesal, decía Couture. El derecho procesal es el que tramitamos para la administración de justicia, pero cuando llevamos las formas procesales al exceso, podemos terminar violando derechos constitucionales fundamentales, impidiendo realizar derechos sustanciales, obstaculizando la comprobación de los supuestos de hecho, que también es una forma de impedir el acceso a la justicia, y terminamos haciendo que el proceso se justifique por sí solo. Y no se justifica. El proceso solo se justifica en la medida en que dentro de él termine materializándose el derecho sustancial, siempre con respeto de los derechos constitucionales o fundamentales. Preguntémonos para contestar la pregunta que yo les proponía al principio, o el interrogante: ¿quién debe ser el guardián de la Constitución? Desde un punto de vista político e ideológico se han presentado varias teorías. Ustedes recordarán el debate Kelsen-Smith, que dio lugar a dos grandes sistemas de control constitucional: el control concentrado con un órgano especializado y el control difuso, que es ejercido por todos los jueces. Y quiero resaltar en donde tienen los jueces que aplicar el principio de legalidad y también los principios constitucionales. La Corte Constitucional colombiana ha reconocido que en Colombia tenemos un control difuso funcional. Claro, tenemos un control abstracto de normas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, dependiendo de la naturaleza de la norma, pero también tenemos un control concreto en todos los procesos, en todos los casos. Todos nuestros jueces deben hacer un control difuso, de tal manera que desde la adopción misma del sistema debemos estar de acuerdo que es posible que un mismo juez, un único juez, no dos, dentro de un mismo procedimiento, realice ambos controles: el de legalidad, derecho sustancial, y el de constitucionalidad, derechos fundamentales. Es preceptivo reconocer que las normas no son perfectas, que tienen ciertas problemáticas, que el lenguaje que se usa cuando se redacta un código, por ejemplo, el Código General del Proceso, pues a veces tiene significados ambiguos. A veces el legislador creemos que es un genio redactando y no lo es, comete errores de utilización gramatical de ciertos términos o de redacción. Y por eso hay problemáticas como las dudas, perplejidades o inquietudes
como los vacíos o deficiencias, lagunas, porque las normas se redactan en abstracto, deben aplicarse a casos concretos que a veces no son previstos por el legislador y también se presentan contradicciones. Si ustedes miran todas esas problemáticas, encuentran que las normas que establecen cómo se resuelven siempre van a la carta política y a los principios generales del derecho. Hay casos de núcleo duro, decía H.L. Hart, decía, pues esos son los casos fáciles, pero aceptemos que hay casos difíciles, zonas de penumbra donde es necesario especialmente ponderar, colocar la forma en una mano y el principio en otro para ver qué pesa más y hacer primar el principio sobre la forma. Siguiendo a Bastini, él dice que interpretar es una labor fundamental del juez dentro de sus funciones principales y que es un vocablo ambiguo que puede tener o hacer referencia a diferentes métodos. Un método abstracto, en primer lugar, en donde el juez atribuye un significado al texto normativo y una interpretación concreta en la cual el juez subsume los hechos en las normas respectivas. Hay diferentes formas de interpretación, dice Guastini. La primera, una cognitiva, donde identifica el juez los diferentes significados que puede tener una norma, de hecho los tiene sin escoger ninguno. Un segundo, que es decisorio, donde ya escoge uno de los diferentes significados y puede llevarlo hoy en los nuevos sistemas de derecho, en un Estado social de derecho, hacer una interpretación que es creativa, en donde logra desentrañar o encontrar nuevas formas de interpretación, porque la vida va cambiando, las formas, las relaciones, la forma de hacer las relaciones cambia y entonces es necesario que el juez tenga esa función creativa de encontrar nuevos significados para las normas. Es lo que ha pasado con el Código General del Proceso desde que llegó la pandemia y con la interpretación armónica de la Ley 2213 obliga a hacer este tipo de interpretaciones creativas en muchos temas, como por ejemplo en el tema de notificaciones, en el tema de requisitos formales, autenticación, reconocimiento de escritos, etcétera. Siempre en esa interpretación hay que darle supremacía a la Constitución. El juez ordinario no puede aplicar ciegamente el derecho procesal, sino que debe hacerlo teniendo como óptica, como faro, como norte la primacía de la Carta Política. El artículo cuarto así lo dispone de la Constitución. El Código General del Proceso, en numerosas disposiciones que ustedes ven en la ilustración de la pantalla, así lo exige y además el decreto 2591 así lo indica al establecer la procedencia de la tutela como mecanismo para enmendar posibles errores que se puedan cometer en la interpretación. Esas interpretaciones deben hacerse con dos supuestos. Toda forma procesal debe buscar realizar derechos sustanciales. El objeto de los procedimientos es eso. Y segundo, toda forma procesal debe respetar el debido proceso. Por eso el Código General dice que el juez debe abstenerse de exigir y de cumplir formalidades innecesarias. La formalidad es necesaria cuando sirve para uno de estos dos propósitos. A contrario census, resulta innecesaria cuando no sirve, cuando no realiza un derecho sustancial o no protege un derecho fundamental. Preguntémonos para ir concluyendo en el tema si se equipara la interpretación constitucional a la legal, porque algunos justifican eso que estamos viviendo en Colombia, tener dos procedimientos, tener dos jueces para revisar el mismo asunto en este punto. ¿Es que la interpretación constitucional es diferente de la legal? La respuesta también la sugiere la doctrina. Guastini dice, es viable criticar esas diferencias. Algunos dicen la materia constitucional es específica y se encuentra en la Carta Política. Ninguna Carta Política regula integralmente los aspectos constitucionales. El Código General del Proceso, al regular el acceso a la justicia, el acceso a la prueba, también está regulando aspectos constitucionales. La Carta Política establece principios y valores y afirma, mientras que la ley es solo reglas. ¿Qué se contesta? Que hay principios y
y valores en leyes y también reglas en la Carta Política. Los textos constitucionales, se afirma, se ocupan de políticas cambiantes. Las normas ordinarias igualmente deben ajustarse, acabamos de decirlo, a los cambios o a las modificaciones de la sociedad. Y finalmente se afirma que las normas de la Carta Política deben ser más duraderas, más estables y más difíciles de cambiar, lo cual la realidad nos demuestra que no es cierto, y basta con poner como ejemplo el Código de Napoleón, que sigue vigente en nuestro país a través del Código Civil de Andrés Bello. No es cierto entonces que haya esa diferencia. Por lo tanto, hay principios y reglas tanto en la Constitución como en los códigos de procedimiento, y lo importante es que al momento de dictar un auto interlocutorio, una sentencia, se haga primar el principio sobre las reglas. Compartimos, nos gusta esa figura del juez Hércules que dibuja Ronald Dworkin, en donde el juez en el caso concreto debe lograr desentrañar qué principio subyace en una regla de procedimiento y hacer primar a través de la ponderación, no simplemente una subsunción, el principio sobre la regla. Creo yo, y con esto voy a concluir en la siguiente ilustración, que en Colombia en este momento tenemos dos caras para ver los procedimientos: abogados y jueces. Parecemos un abogado cuando redactamos para un proceso declarativo ejecutivo y otro abogado cuando redactamos para una acción constitucional. Lo mismo pasa con los jueces. Uno encuentra en un mismo juzgado un criterio o una interpretación cuando se está decidiendo un proceso declarativo ejecutivo, y otra cuando ese mismo juez falla una acción de tutela. Creo que el desafío es unir estas dos concepciones en una sola, y por eso creo que las conclusiones deben ser las siguientes. Primero, que la pregunta no puede ser si debe proceder o no la tutela contra providencias. El interrogante que nos debemos plantear de este tipo de reflexiones es cómo diseñar adecuadamente el proceso. ¿Para qué? Para que ese proceso realice los derechos sustanciales y respete, sirva de garantía a los derechos fundamentales. Debe hacerse análisis constitucional y legal de los derechos en el mismo proceso, es decir, cumplir eso del sistema de control difuso en los casos prácticos. Simultáneamente, en una misma decisión, los artículos 279 y 280 del Código General del Proceso así lo sugieren, tal vez de manera un poco escueta. En una futura reforma deberíamos incluir en esas normas que el juez ordinario debe controlar que no se incurra en ninguna vía de hecho, o como hoy se llaman, en causales de procedibilidad de la tutela. Vimos que no existen diferencias entre la interpretación constitucional y la legal que justifiquen una diferencia, que las dos pueden concurrir en un mismo procedimiento sin duplicar el tiempo, sin duplicar el análisis, sin duplicar el desgaste, sin duplicar el sufrimiento del ciudadano ante la expectativa de reconocimiento de sus derechos. Y algo para pensar sería si se justifica una eventual revisión en la Corte Constitucional. Yo diría que no, que después de que la Suprema, por ejemplo, falla con todo esto que hemos dicho, un determinado asunto no tendría por qué ir a revisión adicional ante ninguna corte, pero hay algunos que, con un criterio práctico, para que una propuesta como esta sea aceptable, reservarían esa revisión final de la Corte Constitucional. Para el efecto se requiere un cambio, el cambio tiene que ser legal, 279, 280, modificarlos, cultural y además de visión unificada. Yo creo que así podríamos lograr, y con esto termino, una coherencia en nuestro sistema de justicia, una economía en nuestro sistema de justicia, una oportunidad, porque los procesos siguen demorándose mucho, también por el trámite de la acción de tutela, y una eficiencia, que es una tarea que tenemos por hacer. En la administración de justicia, abogados y jueces, tenemos que mirar con criterios de eficiencia cuánto demora, cuánto cuesta un proceso para la comunidad y para los ciudadanos. Muy amables, gracias por su atención. Muchísimas gracias. Continuando con estas tensiones entre la tutela y el trámite procesal, damos paso al primer panel de discusión: nulidades, integración del contradictorio e intervención de terceros y vicisitudes procesales. La moderación estará a cargo del doctor Alejandro Roa, docente investigador del Departamento de Derecho Procesal,
Los panelistas serán la doctora Laura Huertas, docente investigadora del Departamento de Derecho Procesal, la doctora Eudith Baen Angarita, secretaria general del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, y el doctor Horacio Cruz, docente de la Universidad del Norte. Doctor Alejandro, le cedemos el uso de la palabra por 40 minutos. Para efectos de la organización, se les está mostrando el tiempo acá al frente mediante carteles. Bueno, buenos días. Muchas gracias, doctor Bejarano, por esta invitación, doctor Sanabria, por habernos tenido en cuenta para participar en estas jornadas. Nos ha correspondido el reto de hacer el primer panel de estas jornadas y esperamos pues poder enriquecer la discusión que hemos tenido hasta ahora. Nuestro panel es un panel de preguntas frecuentes. Lo hemos estructurado a través de esas preguntas frecuentes que nos hacen nuestros amigos, nuestros compañeros que litigan frecuentemente en empresas, ¿sí? Y nos dicen, oiga, usted que es procesalista, dígame, ¿qué término tengo para contestar esta demanda, para pronunciarme? ¿Qué término tengo para cumplir con esta decisión del juez? Oiga, me vincularon a una acción de tutela y no sé en qué calidad estoy. Soy tercero, soy parte, pueden decidir algo en mi contra, se acaban de dar cuenta de que hacía falta un pronunciamiento de mi parte, ¿qué tengo que decir? ¿Mm? Y en ese sentido hemos construido este panel haciendo un contraste entre lo que es la integración del contradictorio en el Código General del Proceso y la vinculación de terceros. Entonces, en ese sentido, doctora Laura, pues teniendo en cuenta la gran importancia que tiene la acción de tutela, la relevancia que nos decía el doctor Ulises que tiene esta magnífica acción constitucional, ¿nos puedes contar qué dificultades procesales has encontrado en lo que tiene que ver con la integración del contradictorio y la intervención de terceros en esta acción? Bueno, muchas gracias Alejandro, muchas gracias doctor Bejarano, también al doctor Sanabria pues por la invitación y por este espacio. Frente al tema de intervención de sujetos procesales en la acción de tutela y en particular frente a la integración del contradictorio, uno sí encuentra un problema conceptual enorme que viene de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y se ha venido, digamos, escalando hacia abajo por tribunales y por jueces inferiores. Cuando la Corte Constitucional menciona en su jurisprudencia que todos los sujetos que tengan que ver o que tengan algún interés en el trámite de la acción de tutela deben ser vinculados a la acción, so pena de que haya nulidad, y habla de eso como integración del contradictorio, ahí ya tenemos un primer problema. Porque desde el punto de vista procesal, de la técnica procesal, el Código General del Proceso y otros estatutos de procedimiento sí que han definido de manera muy precisa dentro de los sujetos procesales quiénes son partes, quiénes son otras partes, quiénes son terceros, y la integración del contradictorio realmente es un concepto que tiene que ver o que está intrínsecamente ligado con la integración del litis consorcio necesario. Entonces, ahí digamos que desde el punto de vista conceptual tenemos un problema gigante. Este problema se traslada, por supuesto, a jueces inferiores porque los jueces inferiores, obviamente siguiendo esa doctrina de la Corte Constitucional, vinculan a una cantidad de sujetos a una acción de tutela, so pena de nulidad, pero no le explican a ese sujeto en qué calidad están. Entonces, un ejemplo muy típico es en una tutela por derecho a la salud, una persona reclama el amparo de su derecho vulnerado a una EPS y formula la acción de tutela en contra de la EPS. Con fundamento en esa doctrina de la Corte, entonces el juez de tutela lo que hace es que vincula a la Superintendencia de Salud, al Ministerio de Salud, ¿cierto? Termina vinculando incluso a la Secretaría de Salud, a la ADRES, a todo el mundo, ¿sí? Como jurídico de la entidad, digamos de la ADRES, de la Superintendencia de Salud, del Ministerio de Salud, les llega esa tutela y entonces dicen, bueno, yo, ¿aquí qué? ¿Quién soy? ¿Cierto? Soy un tercero,
¿Soy un litisconsorte? ¿Soy eventualmente un posible responsable? ¿Qué soy? Entonces, ahí ya hay un problema gigante para ese vinculado en punto a su derecho de defensa, por varias razones. En primer lugar, porque ese sujeto, pues como no sabe en qué calidad está vinculado, no sabe si debe responder directamente por las pretensiones de tutela, por el amparo del derecho que se invoca como vulnerado, y pues desde ese punto de vista, si en la sentencia va a resultar condenado a una orden de dar, de hacer o de no hacer, no lo sabe. Y en segundo lugar, porque en los casos, por ejemplo, de posible responsable, realmente en el auto que vincula no se hace ningún análisis ni siquiera preliminar de cuál es el juicio de imputación que está pensando el juez para vincular a ese sujeto. A la superintendencia, al ministerio no se le está diciendo, oiga, yo lo estoy vinculando a esta acción porque es que yo creo que usted omitió en sus facultades de inspección, vigilancia y control realizar algún tipo de control frente a la EPS y eso generó a su vez la vulneración del derecho. Eso no se lo están explicando a la entidad. Entonces ahí ya hay un problema muy grande en el derecho en el derecho de defensa de ese sujeto, porque no sabe si es un tercero que eventualmente podría o no pronunciarse de la tutela y no hay ninguna consecuencia jurídica como entender, por ejemplo, que si yo no presento el informe, se presumen ciertos los hechos susceptibles de la tutela. Eso yo no lo sé. Y dos, porque si soy un posible responsable, no sé si me están vinculando por una conducta activa o omisiva, porque ese juicio de imputación, ojo, es un juicio de imputación preliminar, no es el juicio de imputación de responsabilidad que se haría en la tutela, pero si es un juicio de imputación preliminar, tampoco me lo están explicando. Entonces, ¿qué termina siendo ese vinculado? Adivinar. Y como no puede adivinar, entonces termina contestando la acción de tutela diciendo no me constan los hechos, falta de legitimación en la causa por pasiva y hasta ahí incluso le llega la protección del derecho fundamental al demandante, que se supone que es el primero llamado a ser protegido. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de entidades, de sujetos y de patrimonios que no es clara la vinculación con el derecho fundamental que se acusa como vulnerado y entonces todos esos patrimonios van a utilizar la misma excusa para excluirse e incluso donde queda la protección del derecho al demandante. Entonces, realmente esta doctrina sí es de una dificultad enorme en punto a la integración del contradictorio. Muchas gracias, Laura. Doctor Horacio, doctor Audin, sus opiniones sobre este tema. ¿Estamos bien con la comparación que ha hecho Laura frente al Código General del Proceso y la acción de tutela? Nos falta regulación en este tema. Debemos hacerlo en un momento determinado de la acción de tutela, vincular a los sujetos procesales al inicio cuando recibimos la solicitud de la acción de tutela, o deberíamos esperar a ver qué nos contesta el vinculado inicialmente por el accionante y ver a quién más llamamos o seguimos adivinando a ver qué hacemos con estos temas. Alejandro, bueno, muchas gracias. Primero, pues, un saludo muy cordial para todos. Doctor Bejarano, nuevamente muy agradecido con usted y con el departamento por esta invitación. Siempre es bueno volver a la casa. Bueno, para responder tu pregunta, lo primero que debo manifestar es, yo estoy de acuerdo con lo que plantea Laura. Digamos que hay unas enormes dificultades en materia de tutela en relación con la vinculación de sujetos procesales. Sin embargo, digamos desde el punto de vista procesal, pues estamos de acuerdo. No hay un tratamiento adecuado de los sujetos procesales. Pero me pregunto, ¿cuál es el escenario natural digamos, del tratamiento de partes, otras partes, terceros? Si eso es predicable de la acción de tutela o no, en estricto sentido. Porque fijémonos, digamos, en el Código Penal Proceso, pues hay unos requisitos para presentar la demanda, generalmente se hace a través de apoderado judicial, hay unos controles formales que realiza el juez para efectos de admitirle, inadmitirle y demás. Ese carácter, digamos, ese formalismo que se puede predicar del proceso tradicional, del proceso ordinario, llamémoslo así, no es predicable de la acción de tutela. Sin embargo, no podemos llegar al punto de que, pues, por esa, digamos, carácter informal que caracteriza la tutela, pues, pasemos por la faja los derechos, pues, de los vinculados
al trámite de tutela. Yo creo que pensando, digamos, la posición del juez, ¿por qué actúa, digamos, de esa manera? ¿Por qué es tan, digamos, tan ligero a veces en vincular a sujetos sin tener un análisis juicioso de si realmente son sujetos que deberían ser vinculados, posibles responsables, litisconsortes necesarios, en fin? Quizás, primero, pues por el carácter informal que planteamos de la acción de tutela, pues el insumo que le presenta el demandante, quizás de allí no se advierta con suficiencia en estricto sentido quiénes podrían ser eventuales vinculados. Y aquí peca por exceso y no por defecto, vinculemos a Raimundo y todo el mundo y que ellos respondan a ver en qué condición lo hace. Eso de pronto, pues a veces puede ser muy ligero. Debería haber un grado mínimo de motivación, ¿sí? Debería haber un grado mínimo de motivación al momento de, si lo hace el momento de admitir la tutela, si va a vincular a otros sujetos, quizás orientar en qué sentido debe hacerlo, o por lo menos en el informe, al requerirlo para que rinda informe, manifestarle que se pronuncie frente a los hechos desde el ámbito de sus competencias. ¿Usted qué injerencia pudo haber tenido en el desarrollo de las situaciones fácticas que se están manifestando acá? Y dos, cuando se admite la tutela y cuando se vence, digamos, el plazo para los accionados rendir el informe, estudie con prontitud esos informes porque allí le pueden suministrar un insumo suficiente. Oiga, falta vincular a fulano, falta vincular a sutano. Y no espera hasta el octavo o noveno día, que muchas veces sucede, para vincular a otros sujetos, dándoles un término muy riguroso, digámoslo así, muy corto, para vincularse. Entonces, ese análisis debe ser desde el momento, o bien sea la admisión, o una vez vencido el plazo para presentar el informe de los accionado, realizar un estudio con una carga mínima de motivación. Doctora David, ¿cómo lo están haciendo los jueces? ¿Cómo están extendiendo este tema ya que usted está ahí del lado de los jueces? Pues bueno, muy buenos días para todos. Doctor Ramiro, muchas gracias por la invitación al departamento y por supuesto a la universidad. Bueno, lo decía hace un momento la doctora Adriana y es posicionarnos en el tipo de Estado que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un Estado que es un Estado social y democrático de derecho. Y pensar que la tutela cuando se creó no se creó para el escenario que hoy tenemos. Y es que la tutela se creó para un escenario de violaciones inmediatas de derechos fundamentales, como lo acaba de decir la doctora Laura, por ejemplo, derechos a la salud. Luego tenemos el otro escenario que es la tutela contra providencias judiciales. Entonces yo creo que esos dos escenarios hay que diferenciarlos porque no es lo mismo que nosotros vinculemos a ciertas entidades cuando nosotros estamos haciendo el estudio de una tutela frente a un derecho inmediato como puede ser el derecho a la salud. Entonces quiero que nos posicionemos también en el juez. Y es que el juez, ¿qué tiene que evitar? El perjuicio mayor de esa persona que está necesitando que su derecho se materialice inmediatamente. Entonces, teniendo en cuenta que nuestros jueces no son jueces que de pronto tengan la posibilidad de que en sus despachos las tutelas sean 1 o 2 a la semana, sino que pueden ser 50 a la semana, pueden ser no sé cuántas al mes, pero además de eso tienen que cumplir con su carga laboral. Entonces yo creería que la posición que uno debe tener es entender también el ritmo en el que está, porque eso ayuda a revisar por qué se hace eso. Y entonces el otro punto que quisiera revisar es, si bien es cierto, yo traigo por ejemplo, en el escenario de la tutela contra temas de salud, ese escenario en el que yo tengo que traer a la mayoría de entidades para efecto de garantizar el derecho de esa persona que le quedan 10 horas de vida porque si no llega ese medicamento se va a morir, pues entonces el juez está en una ponderación y es, ¿qué hago? Tengo que hacer ya. Hay un derecho de contradicción y de defensa que tengo que defender, pero está el derecho a la vida. Entonces, a mi juicio, esa rapidez y esa inmediatez no permite que el juez de pronto haga ese juicio de ponderación para efectos de a quién debería vincular y quién en efecto debería ser el vinculado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la ley no dice directamente que debamos remitirnos al Código General del Proceso, lo que sí dice el decreto 306 del 92 en su artículo 4 es que los principios que regirán en lo que no se regule para la tutela, los principios que regirán el tema tutelar, en este caso,
es el Código General del Proceso, en su momento el Código de Procedimiento Civil. Y yo entiendo que para este punto de la tutela de esa inmediatez deben ser esos los principios que acoja, pero también yo creería que hay una remisión general dentro de las disposiciones generales del Código General del Proceso hoy para que sea el Código General del Proceso el que rija para los vacíos que existan frente a la tutela. ¿Y por qué quiero decir eso? Porque ¿qué es peor para el juez? No vincularlos porque se está demorando en decirle usted es un tercero, usted es un llamado, usted es otra parte, usted es un litisconsorcio, ¿qué tipo de litisconsorcio es? Entonces, yo creo que esa inmediatez es la que hace que el juez en este escenario de la tutela para efectos de este tipo de derechos inmediatos lo haga de esta forma y también para evitar una posible nulidad, porque no lo vinculé. Entonces yo creo que son dos escenarios, en este escenario nos estamos situando en ese escenario de el derecho es inmediato, el derecho hay que satisfacerlo de forma inmediata porque corre peligro una persona, porque puede ser una mujer embarazada que necesita ya que le hagan un procedimiento, entonces no puedo esperar a analizar qué tipo de tercero es, porque a veces nosotros mismos en los casos ordinarios tenemos dudas de cómo es. ¿Cómo lo llamo? ¿Es un tercero? ¿Es un litisconsorcio facultativo? ¿O en realidad es un litisconsorcio necesario? ¿O es un cuasi necesario? Entonces yo creo que esa inmediatez es la que hace que uno pueda flexibilizar por el mismo procedimiento que decía el doctor Horacio, flexibilizar esos puntos que pueden llegar a ser problemas críticos procesalmente hablando. Muchas gracias, doctora Audit. Y ya anunció el siguiente tema, ¿no? El siguiente segmento es ¿qué pasa con las nulidades cuando se nos olvida integrar a una de las partes? Pero démosle la oportunidad a la doctora Laura de defender su postura. Entonces, un minutico, Laura, ¿qué opinas de lo que dijeron? Yo creo que la acción de tutela como mecanismo de tutela jurisdiccional diferenciada permite la flexibilización de ciertas figuras procesales como la intervención de sujetos. En eso estamos de acuerdo. Pero el límite a esa flexibilización es el debido proceso. O sea, debe haber un respeto al debido proceso. No puede ser posible que un juez de tutela que está llamado a proteger derechos fundamentales vulnere el derecho fundamental al debido proceso de uno de los intervinientes en ese proceso. No tiene ningún sentido. Entonces, como para mí el límite está de la flexibilización de un proceso de tutela jurisdiccional diferenciada está en el respeto al derecho fundamental, al debido proceso. La pregunta, tomando un poco lo que dice Horacio, de cuál es el tratamiento natural que hay que darle a la figura es, pues, el tratamiento natural, por supuesto, no será aplicar a rajatabla las reglas del Código General del Proceso, pero sí decirte en qué calidad estás actuando. Es que una cosa es que a mí me estén invocando o me estén, digamos, invocando la vulneración de un derecho fundamental por algo que yo hice y pueda ser condenado, resultar condenado en una sentencia de tutela. Y otra cosa es que yo pueda actuar como un tercero para defender mi statu quo o mi posición frente a algún caso en particular. Entonces, la flexibilización sí, pero el límite a la flexibilización está en el debido proceso. Sí, pero no así, entonces, diría el doctor Horacio. Bueno, y entonces, cuando tenemos una nulidad por indebida integración del contradictorio en la tutela, ¿qué hacemos? Porque además es un tema que no está regulado para el proceso de tutela, para el procedimiento de la tutela. Doctora Audi, ¿qué hacemos cuando pasa eso y en especial cuando nos damos cuenta en sede de revisión? ¿Qué nos ha hecho la Corte? Bueno, voy a hablar un minutico de lo que acaba de decir la doctora Laura, y es que por eso yo hice la diferenciación. Es que una cosa es el derecho inmediato y otra cosa es el tema de la acción de tutela contra providencia judicial, que ahí sí me permite a mí hacer una revisión muy panorámica del punto de cómo lo voy a traer a usted para que responda en esta acción de tutela y cuál es la orden que yo le puedo dar teniendo en cuenta esa vinculación que yo voy a hacer. El tema de la nulidad es un tema no pacífico. Hay dos posiciones por parte de la Corte Constitucional y es que, ¿qué sucede cuando yo estoy en sede de revisión y avisoro que hubo, por ejemplo, uno de los vinculados que no fue llamado a defender su postura dentro de la tutela? Y aquí también hay que hacer la diferenciación, y perdónenme que yo sea tan insistente en eso, porque sí hay que hacer la diferenciación, porque no es lo mismo tener una tutela de cumplimiento inmediato a una tutela donde yo tengo varias decisiones judiciales que llegan a la Corte Suprema de Justicia en sede de cuestionar una decisión judicial. Entonces me voy a posicionar ahora en qué hago yo cuando
dentro de la vinculación de ese sujeto no se realizó en la tutela que cuestionó, por ejemplo, una decisión judicial. Y vámonos a las decisiones judiciales. Lo que sucede ahí es que en sede de revisión la Corte Constitucional manifiesta, o se podría pensar en dos posturas. La primera postura es, existe una nulidad de todo lo actuado y por lo tanto yo lo que haré es vincularlo directamente en sede de revisión. Entonces, yo en sede de revisión lo vinculo y usted aquí deberá rendir los informes que sean necesarios y postular los documentos y demás que yo deberé tener en cuenta, porque en ese escenario la Corte Constitucional pues sí tiene poderes probatorios para efectos de decretar y demás, y de practicar también. Entonces, en ese escenario es, hagámoslo aquí en escenario de Corte Constitucional. Y tenemos el siguiente escenario, la siguiente postura es, yo en esta sede no debería realizar ningún tipo de subsanación y demás, sino que debe ser el juez natural. A mi juicio, debe ser en sede del juez natural. A mi juicio, porque el juez natural es el que revisó todos los procesos, todo el proceso que se está cuestionando o la decisión que se está cuestionando. Entonces, a mi juicio es menos perjudicial y puede llegar a ser más garante de ese nuevo vinculado, que sea el juez natural el que analice la calidad en la que va a llegarse y cómo usted debería o debió haberse defendido. Ahora, hablábamos un momento hace un ratico antes de ingresar, hay ciertas circunstancias que son saneables también. Entonces, ¿en qué momento también el juez de revisión tiene que revisar si estamos frente a una nulidad que no fue posible sanear o en efecto se saneó durante el proceso, pero él, a pesar de que no lo vincularon, por ejemplo, sí tuvo conocimiento de las decisiones y por qué no llegó al proceso? Entonces yo creo que en esa circunstancia, que es un hilo tan delgado, a mi juicio debería ser el juez natural quien deba realizar todas las actuaciones para garantizar que ese vinculado pues en efecto pueda cumplir con su derecho de contradicción. Ahora, hay otro punto ahí que converge, y es qué sucede cuando la Corte Constitucional en sede de revisión dice, usted debió haber sido vinculado. Debería ser la Corte Constitucional la que le diga al juez natural en qué condición debe ir vinculado. Esta también es otro punto, porque la Corte Constitucional puede decir, mire, aquí nos hizo falta, por ejemplo, llamar sea un litis consorcio necesario, nada más y nada menos, o a otra parte, o nos hizo falta llamar a un tercero. Entonces, la Corte Constitucional debería decirle al juez natural en qué calidad lo llama. Esa es una disyuntiva que yo todavía me estoy respondiendo. ¿Qué diría yo hoy aquí? Diría, si la Corte Constitucional va a aplicar el Código General del Proceso, dígale en qué calidad lo llama. Pero si le va a decir es un tercero, entonces el tercero, ¿cómo lo voy a entender? El tercero lo voy a entender como el tercero responsable o como el tercero del Código General del Proceso. ¿Sí me hago entender? Entonces el punto importante es cómo va a hacer la vinculación usted, porque lo que usted puede decir es, revisando el proceso, revisando las acciones de tutela, hoy en sede de revisión, lo que yo encuentro es que esta persona debió haber sido vinculada. Ahora, traslademos de pronto al juez natural, que es quien revisó el proceso, porque recuerden que estoy en este momento con los zapatos de tutela contra providencia judicial. Usted, que es el juez natural, que pudo visorar o revisar si esas pruebas en efecto sí lo mencionaron a él o no lo mencionaron para poder traerlo, revise usted en qué calidad lo va a traer. Entonces, no es un punto pacífico, a mi juicio no es un punto pacífico, pero si usted va a decir que lo vinculen en términos generales, no diga que es un tercero, porque siempre es el tercero vinculado. Entonces uno dice, y me voy al Código General del Proceso y el tercero aquí es otro. Entonces, creería yo que digo en términos generales, vincúlese, o si lo voy a decir, si voy a decir, vincúlese a esta parte o a este interviniente, vincúlese de tal forma. Es decir, va a ser, por ejemplo, un litisconsorcio cuasi necesario, porque él es responsable solidariamente por la actuación que se generó dentro de esa decisión judicial. Gracias, doctora. Y fíjense ustedes que es un tema de lenguaje, ¿no? Porque en la tutela no estamos hablando como de partes, terceros, sino estamos hablando de vincular, ¿cierto? A la acción de tutela a algunas personas que pueden tener algo para contarnos en esto. Pero entonces no sabemos si esa persona puede salir con una orden de parte del juez, ¿cierto?
puede salir condenada o, pues definitivamente viéndose vinculada más allá de rendir un simple informe. Entonces, ¿no será que los jueces también se guardan esa carta de decidir al final en en la sentencia, en el fallo de tutela, si en efecto era tercero o era parte, porque de pronto no tienen la historia tan clara? ¿Qué opina, doctor Horacio, de lo que nos contó la doctora Odit? Alejandro, bueno, si se están guardando esa carta, creo que pues no están las reglas de juego claras y transparentes. En ese sentido, digamos, el juez también debe tener una lectura clara y un lenguaje claro frente a las partes, ya lo decíamos anteriormente, un grado mínimo de motivación respecto a la calidad en la que se vincula, sin el rigorismo predicable del Código General del Proceso, porque en materia de tutela uno no identifica particularmente las distintas categorías de sujetos procesales. Y eso no es un olvido legislativo, sino es por la misma naturaleza de la acción de tutela. Insisto, con esto no se busca abrir la puerta para la vulneración del debido proceso del vinculado, del accionado. Ahora, ¿qué pasa frente a las corrientes que planteaba Eudir respecto del régimen de nulidades en materia de tutela? En estricto sentido, si hubo una indebida integración del contradictorio en un proceso judicial, pues la sentencia devendrá nula, ¿sí? Pero llevémoslo al plano de la tutela. ¿Será que ese será el mejor remedio en materia de tutela, declarar la nulidad de todo lo actuado para que el juez de conocimiento de la acción de tutela vincule a los sujetos procesales que no había vinculado y arranque nuevamente el trámite correspondiente? Pensemos que el escenario de tutela como la mayor herramienta, la herramienta más importante consagrada en la Constitución Política del 91 para la defensa de los derechos fundamentales del ciudadano a pie. El ciudadano a pie no puede ver este lenguaje como que, oiga, voy a la tutela y que sea un litis consorte, que sea un llamamiento. El ciudadano a pie no tiene ni la menor idea de ese lenguaje procesal. No podemos procesalizar la tutela. Insisto, tampoco podemos vulnerar el derecho de defensa. O sea, hay que buscar un término medio. Pero ¿será que el mejor remedio es la declaratoria de nulidad de todo lo actuado? Yo creo que no. O por lo menos no en todos los casos. Eso depende. Depende de la situación. Eudí plantea el tema del derecho a la vida. O sea, un paciente que está esperando su medicamento y si no te lo dan ya, pues te morís en 2 semanas y entonces no, vamos a declarar nulidad de todo lo actuado para que se vinculen a otros y cuando, pues ya para qué. ¿Para qué la acción de tutela? Es que teníamos que proteger el derecho de defensa. Sí, pues, criterio de ponderación, la vida debido al proceso. A ver cómo es la ponderación que se debe hacer también en ese sentido. Creo que la Corte, y en sede de impugnación, en sede de revisión la Corte en este caso, con los amplios poderes también oficiosos que la misma tutela le otorga al juez, podría generar también esa vinculación y garantizarle al no vinculado inicialmente ante el juez de conocimiento, venga y pronúnciese acá. Si no lo va a hacer en ese sentido, y si se va a decretar la nulidad de todo lo actuado, de alguna manera mandar un mensaje claro al juez de instancia atendiendo el derecho en juego, tome de manera inmediata las medidas correspondientes para preservar, medidas provisionales para preservar la tutela o la no continuación de la vulneración del derecho del ciudadano mientras se integra el contradictorio. Ahora, otro tema, yo lo veía y hago publicidad de la obra de Laura, un libro muy importante frente a la materia. Ella, por ejemplo, plantea, no sé si lo vas a hablar ahora, cuando nosotros miramos en materia procesal, hay una herramienta, cuando se integra el contradictorio, debe operar la suspensión del proceso mientras que se vincula el contradictorio. Y más, artículo 61 en el Código del Proceso. ¿Será que eso es predicable en materia de tutela? Yo me atrevo a pensar que no. Está en juego un derecho de un ciudadano, o mejor, depende también. Está en juego un derecho de un ciudadano a puertas de buscar la preservación de el otorgamiento de una herramienta, de un medicamento, de una cirugía, estamos en derecho a la salud, en fin, y la suspensión del proceso mientras que se ordena su vinculación, creo que en estricto sentido procesal, que es lo correspondiente, no es predicable de la acción de tutela.
Hay que flexibilizar esas herramientas. No todo lo del Código General puede aplicarse en estricto sentido en materia de tutela. El juez tiene que tener una lectura proteccionista del derecho fundamental que se está buscando proteger en este escenario. Gracias, doctor Horacio. Entonces, Lau, ¿qué? ¿Procesalizamos o no procesalizamos la tutela? ¿Qué hacemos? Parcialmente. La procesalización debe ser parcial. En efecto, aquí hay un tema de ponderación de derechos para los casos en los que los sujetos procesales se están vinculando en sede de revisión. Yo sí creo que de entrada, independientemente del sujeto de que se trate, hay una vulneración al derecho de defensa de ese sujeto. Porque es que además me le salté la primera instancia y me le salté la segunda instancia. Y para la Corte supuestamente la revisión, y digo supuestamente porque no es tan claro hoy en día, la revisión no es una tercera instancia, pero realmente el juez ahí tiene poderes oficiosos, puede ordenar la vinculación de sujetos, puede decretar pruebas de oficio. Entonces, cuando ese sujeto llega sin saber, sin haberse enterado de absolutamente nada, llega ante la Corte a pronunciarse o a decir algo sin la posibilidad inicial de solicitar la práctica de pruebas o de presentar pruebas, pues me le salté la primera y la segunda instancia. Realmente ahí no hay una garantía material de su derecho de defensa. Yo no estoy tan segura que esas circunstancias se puedan sanear, y ahí me aparto un poco de la posición de la doctora Udit, porque realmente, por ejemplo, en el caso de los terceros, no son los terceros del Código General del Proceso de los que está hablando la Corte, sino que ese tercero es más parecido a un tercero con interés del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. Yo traigo a ese tercero porque ese tercero tiene un interés más parecido al interés de la parte sin ser la parte, porque no planteo pretensiones contra él, pero ese tercero entra a la acción de tutela para defender un interés propio. Entonces, por eso es muy parecido a la parte, por eso se aleja de los terceros del Código General del Proceso y se parece más a ese tercero con interés. Entonces, si hay una necesidad de vincular ese tercero a la acción de tutela, so pena de nulidad, es porque implícitamente o en el fondo lo que subyace es una nulidad por indebida notificación. No sé hasta qué punto esa nulidad sea saneable si el sujeto nunca se enteró. Y peor aún, si esa tutela no queda seleccionada por la Corte, y ni en primera ni en segunda instancia se enteró de ese sujeto, entonces, ¿qué hago con el derecho fundamental al debido proceso de ese sujeto? Es que el mecanismo de revisión es un mecanismo discrecional, no todos los fallos de instancia llegan a la Corte. Entonces, el punto es, ¿hasta qué punto realmente es saneable esa circunstancia? No lo sé. Lo cierto es que sí comparto el tema de que hay que ponderar, y para mí la mejor herramienta de ponderación, no solamente de la Corte Constitucional como juez de instancia en sede de revisión, o de los demás jueces como jueces constitucionales, es las medidas provisionales. Si yo necesito retrotraer, declarar la nulidad del fallo de primera, declarar la nulidad del fallo de segunda por no haber vinculado a ese sujeto, revise si es un sujeto de especial protección constitucional, decrete una medida provisional. Revise si ese sujeto, si ese accionante en primera o en segunda instancia le dieron la razón, ¿cierto? Y el fallo se está cumpliendo, pues el cumplimiento del fallo es en el efecto devolutivo. ¿Cuál sería el problema de retrotraer el proceso para darle la posibilidad al vinculado de que se defienda si ya la ejecución del fallo a su favor está corriendo, porque es en el efecto devolutivo? Entonces, creo que sí hay que hacer una ponderación más rigurosa, y el mecanismo que hay que utilizar es la medida provisional. Esa tiene que ser la herramienta de ponderación por excelencia en estos casos. Doctora David, la vi haciendo que no. ¿Qué le faltó? Un minutico. Retrotraí un poco lo que dije, y lo que sucede es que yo no dije que fuera subsanable per se, sino que el juez natural debía ser quien realizara esos ajustes al proceso para efectos de identificar si eso que dice el juez de revisión, es decir, el juez constitucional, en efecto fue lo que sucedió en el proceso, que es diferente. ¿Por qué? Porque es el juez natural en realidad el que estuvo durante todos los 6 años en el proceso, ¿sí? Y si bien es cierto, en sede de revisión no puede ser una tercera instancia,
¿Sí me hago entender? Entonces yo lo que digo es, no necesariamente eso como nulidad pudo haber sido lo que en realidad pasó en el proceso, porque me estoy refiriendo a la causal 8 del 133, por ejemplo. Entonces, puede ser que sí se notificó, puede ser que en realidad sí se llegó a notificar y el juez natural dice, no, es que sí se notificó. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso también yo creo que es el escenario al que yo me quería dirigir directamente y por eso es que no estoy de acuerdo con que sea en sede de revisión donde se subsane todo eso y venga el juez constitucional a decir, lo voy a anular todo lo que se hizo hasta aquí y respóndame usted porque usted no tuvo la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción. Es más a eso a lo que yo me refería en el caso anterior. Muchas gracias, doctora Udidi. Y bueno, como el panel también tiene un tema final de vicisitudes procesales, hemos decidido seleccionar el principal de los dolores de los que muchos de nuestros amigos hablan cuando son notificados de una acción de tutela y es el término para pronunciarme. Viernes, 4 de la tarde, doctor tiene 6 horas para responder una demanda, una tutela. ¿Los tengo que responder viernes 10 de la noche o el lunes en las primeras 6 horas del día de la jornada judicial, doctor Horacio? ¿Qué dice usted? Pues yo creo que eso sí es un gran problema, porque es que nadie está pronto hoy 6 de la tarde esperando víspera del partido de Colombia-Croacia que te llegue una tutela para contestar. O sea, yo creo que eso es, formalmente se te está garantizando el derecho de defensa, pero materialmente se te está vulnerando. O sea, y no hay defensa, no hay protección del derecho de defensa. Yo creo que los términos deben ser razonables, pero ¿a qué obedece esa situación? A lo que dije en un principio, el juez, una vez que los sujetos accionados rinden informe, espera por allá hasta el octavo noveno día para mirar a ver quiénes más pueden resultar vinculados y nos cogió el día. Mija, vincule 6 horas, 6 horas dele porque es que mañana se nos vence el plazo. Eso sí es un error del juez y eso sí lo debe controlar. De entrada, venza el término para rendir informe, revise quién falta por vincular para garantizarle el día o los 2 días que corresponda para que se pronuncie. Creo que en eso sí. Doctora Odín, ¿cuánto tiempo tenemos para contestar o tenemos que distinguir entre el tiempo para contestar y el tiempo para cumplir? Ahí hacemos la diferenciación al ingresar y es que una cosa es cuando el término para responder a la vinculación, es decir, el informe que tiene que rendir la entidad, y otra es el término para el cumplimiento de una orden. Entonces hay que diferenciar. Para efectos de la vinculación y que usted rinda el informe, a mi juicio, pero ese juicio no es solamente mi juicio, sino la sentencia T-1038 del 2000, la sentencia T-971 del 2000 y la sentencia T-968 del 2000, que además uno podría decir que podría llegar a ser reiterada en la T-412 del 2020. Y es que estas 4 decisiones judiciales entienden que la postura de la Corte Constitucional es que son horas hábiles para su cumplimiento. Entonces, estas 4 decisiones judiciales yo creo que nos podrían dar una luz en decir, son días hábiles para su cumplimiento. Entonces, yo creería que en el tema de la vinculación, si les vamos a dar 48 horas y las vamos a tomar hábiles, son 6 días. Entonces hay que tener cuidado porque si yo estoy diciendo que son 48 horas y estas sentencias judiciales dice que son hábiles, entonces son 6 días para que la entidad responda. Depende de la emergencia o de la vulneración que usted esté teniendo dentro de este escenario, que a mi juicio podría ser mucho. Yo creería que con 3 días podría ser suficiente. Ahora, es que es peor que diga 48 horas y no diga si son hábiles o cómo las entienda, porque si no las estoy entendiendo como hábiles, entonces, ¿qué pasó? Este es un punto importante que yo creo que podríamos tener. Estas decisiones judiciales, estas 4 decisiones judiciales nos pueden dar una luz. Ahora, para el cumplimiento, es que el cumplimiento ya es un tema de inmediatez. Entonces, si le dan 10 horas a la entidad para que llegue el oxígeno, pues son 10 horas. Ahí yo no creo que deban ser hábiles. Y mando esta bomba para que alguien... Muchas gracias, doctora Odín. Pues el tema definitivamente es un tema de regulación, un tema que no está claro en los decretos que regulan la acción de tutela, un tema que ha venido clarificando la jurisprudencia, pero la pregunta que nos debe quedar es quién debe regular. ¿Deben seguirlo haciendo las Cortes o debe hacerlo el legislador? Muchas gracias para todos. No procesalizar la tutela.
¿Me permite, por favor, una fotografía del paro? Ahora tendremos un receso de 20 minutos para organización. Por favor, si pueden salir por la salida de la izquierda. Muchas gracias.